presencia de Dios. Si tú mueres sin Cristo en esta noche, o mañana, o dentro de un mes, tu alma y tu cuerpo y tu espíritu se salen y descienden al centro de la tierra, al Sheol. O en el Nuevo Testamento, con la palabra Hades, que son diversos compartimentos, es como una prisión en el centro de la tierra, donde están esperando millones de espíritus el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es el juicio de los incrédulos. Y cuando acabe el milenio, Dios los va a sacar del Sheol, van a estar enfrente de Él, parados, ya no hay oportunidad de hincarse, ya no hay oportunidad de pedir perdón, y Dios va a abrir los libros y les va a demostrar con los ángeles y con nosotros como jurado. 1 Corintios 6, del 3 al 4, somos el jurado en el juicio de Dios, porque Dios hizo un lugar que se llama el infierno. Y si no hubiera un infierno, el Dios de la Biblia sería un monstruo, porque si no hay un castigo para las gentes que no fueron castigadas en la vida, pues entonces se salieron con la suya, porque nadie los castigó. Se empanzonaron y crecieron y se rieron y se emborracharon y violaron niños y fueron pederastas y violaron mujeres y tuvieron 3 o 4 y abandonaron sus matrimonios y dieron mal ejemplo a sus hijos y robaron y se aprovecharon de su puesto como políticos, etcétera, etcétera, y de repente se mueren en un accidente o les da un ataque de corazón. ¿Y qué? Y vivieron como, hasta le da envidia a los cristianos cuando muchos incrédulos viven como viven. Pero la Biblia dice que hay un juicio, y de este juicio no se escapan nadie, porque Dios no puede ser burlado. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque para que no nos entristezcamos como los otros, o sea, como los que no son cristianos, que no tienen esperanza. Entonces, cuando se muere un cristiano, hay lágrimas y nunca te aguantes. Ahora está demostrado psicológica y neurológicamente que cuando una persona reprime sus emociones, algo sucede que comienzas a descomponerte emocional y mentalmente. Y puedes llegar a depresiones gravísimas. Entonces, Dios nos dio la capacidad de llorar. Y si alguien se murió, no te aguantes, llora. Y desahógate todo lo que puedas, no te aguantes cuando tienes ganas de llorar, llora. Pero al mismo tiempo que lloramos, hay una compensación de saber que mi primo, mi hermano, mi papá está en un lugar muchísimo mejor que si se hubiera quedado en Querétaro. Está feliz con el pandero, si fue cristiano, etcétera, etcétera. Y hay una tristeza porque es un ser que ya no nos vamos a volver a ver. Como dijo el hermano Luis Palau, hace unos meses que acaba de morir de cáncer, grabó un video que me atravesó el corazón. Y Luis Palau dijo antes de morir, semanas antes de cáncer, yo quisiera que toda mi familia se fueran en el mismo avión conmigo. Así lo dijo, en el mismo avión. Pero yo me voy adelantando y me van a alcanzar después en otro avión ellos. Pero estoy contento porque voy y sé a dónde voy, porque sé que me está esperando Jesucristo. Y el momento que cierre mis ojos y que mi alma salga, me olvido de todo y descanso verdaderamente por toda la eternidad. Entonces, este pensamiento lo trajo Jesucristo, porque tenemos esperanza. Entonces, Dios no quiere que vivas como los que no tienen esperanza, que le lloran a sus muertos 6 meses, 1 año, 2 años de luto. Esto es absurdo y ridículo para un cristiano. Versículo 14, porque si creemos, vean el sí condicional. Si realmente tú crees que Jesús murió y resucitó, así también, vean con mucha atención esto, así también traerá Dios con Jesús a quienes. Cuando Jesús venga en el arrebatamiento,
Si tú mueres hoy en la noche o yo muero hoy en la noche como cristianos y no ha venido el arrebatamiento, que vamos a hablar más adelante, nos vamos al cielo y cuando venga Jesús, que no va a poner sus pies en la tierra en el rapto, va a ser en el cielo y vamos a venir con Él los que hemos muerto en Cristo, de Pentecostés a nuestros días. Porque los santos del Antiguo Testamento resucitan después de la tribulación. Entonces hay varias resurrecciones, como dice 1 Corintios 15, 22 al 28, que lo vamos a ver más tarde. Entonces, cuando venga Cristo, traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Esto implica que los muertos ya están con Jesús, no están en el cementerio. Ya están con Jesús los muertos, no están en el cementerio. Como el cuento de el Día de Muertos en México, ¿no? Que estaba la India María en el cementerio con una olla de mole. Y llegó la señora Pompidou con un ramo de flores. Y entró la señora Pompidou al cementerio con su ramo de flores así. India bruta, le dice, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y le contestó la India María, cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los ignorantes como los de la clase alta cometen el mismo error que se llama paganismo. Cuando nosotros enterramos a alguien, un cristiano no regresa nunca al cementerio, porque no hay nada más que huesos y lagartijas. Y pararte enfrente de una tumba o de un monumento de una tumba, ¿verdad?, es por ignorancia, porque de alguna manera queremos seguir teniendo contacto con eso y, ay, mi chole, ¿verdad? Y perdóname que te haya hecho lo que te haya hecho, ¿verdad? Y perdóname, mi chole. Y comenzamos a hablar con el muertito, con la muertita, y él no está ahí. Ni se va a comer el mole, ni va a salir por las flores. Entonces, todas esas costumbres han sido arrastradas por ignorar qué hay después de la muerte. Y Jesús vino a abrirnos los ojos y el entendimiento para que vivamos con una vida de la verdad y del conocimiento. Versículo 15, por lo cual, entramos en materia, os decimos esto en palabra del Señor. O sea, Jesús le reveló a Pablo lo que vamos a leer. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, apunta la palabra en tu Biblia, arpazo, tal como suena con Z, arpazo, como el arpazo de un tigre o el de un león que hace esto para arrebatar la carne. Y esta palabra se tradujo arrebatados y significa ser sacado o quitado de en medio súbitamente. Por eso se llama rapto, viene del latín raptarus. Entonces, usar arrebatamiento o el rapto de la iglesia son palabras sinónimas, pero se tradujo arrebatados. Y es la palabra arpazo, que se traduce ser quitado, es cuando alguien rapta a alguien, viene y lo quitan y lo suben a un coche, ¿verdad? Súbitamente de repente y te inmovilizan y te desaparecen. Por eso se llama que seremos raptados. De repente, millones de personas en el mundo van a encontrar la ropa tirada en el suelo. Todos los bebés van a desaparecer del planeta Tierra y los niños menores de edad hijos de los cristianos. Aviones van a chocar porque los pilotos chocaron, porque desaparecieron los pilotos. Los congestionamientos de tráfico en las carreteras van a ser espantosos por tantos choferes que desaparecieron de sus tráileres, de sus carros y tuvieron que chocar.
Va a haber un congestionamiento impresionante en los medios de comunicación, tratando